No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que les estoy explicando acá en la pizarra, si se quedaron con alguna duda con respecto a esto, de lo que nos está planteando Martin Heidegger. Por mi parte, no. No, maestro. No, profe, todo bien. Bien, ok. Bueno, vamos a tratar de aprovechar los 10 minutos que quedan antes de pasar a las siguientes, al siguiente link que tenemos nosotros de la clase. Bien, con respecto a este tema que nos está planteando, vamos a ver ahora el punto que nos acaba de comentar nuestra compañera, que es el tema de, ya definimos, por ejemplo, en primera instancia, cómo la existencia es definida de todo lo que existe fuera de mí a través de la naturaleza del hombre. Después determinamos nosotros la existencia de nosotros en base a la constatación de los aspectos que me caracterizan a mí como ser humano. ¿Sí? Esto es algo importante porque de allí vamos a estar partiendo a los diferentes aspectos de esta teoría. Por eso muchas veces, muchachos, para esta teoría no solamente es que lean, sino vamos a estarlo discutiendo porque tiene sus puntos de dificultad estar entendiendo, ¿sí? Estar entendiendo este aspecto de lo que hablamos con respecto a Martin Heidegger, ¿sí? Se está abriendo la presentación. Ah, bien. Está compartiendo para que ustedes puedan ver el último, el siguiente punto. Ok, el siguiente punto dice que la filosofía de la existencia era pensada como una filosofía dinámica. Esto es algo más sencillo. La filosofía de la existencia siempre se ha pensado que es de constante cambio y adaptación. Es por eso que normalmente eh, no es un aspecto estatista. El estatismo es una corriente político, social y filosófica que establece que las cosas que están en un momento histórico así deben de ser para siempre. En este aspecto, la perspectiva fenomenológica existencialista está en contra del estatismo, que es este principio en el cual digamos que la realidad cambia y por lo tanto la existencia misma y la comprensión de la existencia misma va cambiando conforme va evolucionando o va cambiando el hombre y va cambiando su contexto del hombre. ¿Sí? Por eso no podemos definir simplemente la existencia como algo eh, en un momento histórico. Lo que ahora existe es posible que en otro momento deje de existir o cambie o deje de tener significado para la existencia. ¿Sí? Todo está en constante cambio. Siguiente punto es háblanos acerca de los puntos relacionados con la perspectiva de la psicología de Heidegger. Bueno, en estos puntos están lo que es la angustia, que Heidegger la definió como algo que lleva al ser humano en sí, cuyo acontecer conduce a la muerte. Aquí afirmó que el ser humano es un ser posible que deja de ser, se anula y se vuelve nada, sabe que su ser está en juego continuamente y vive en la irresponsabilidad al tratar de olvidar la muerte. ¿Le sigo? Sí,
Y luego está el punto de lo que es la nada. Lo describió como una forma de miedo o experiencia de la nada, un medio cuyo objeto no se puede localizar y es causado por algo indeterminado, en donde la angustia solo existe la nada. Y abajo está lo que es la existencia, Ok, muy bien. donde según Heidegger es cotidiana, inauténtica y anónima, en el que el ser se encamina a la revelación de su auténtica existencia, donde la conciencia de que se está muriendo y vivir auténticamente, vivir en la esfera de la existencia propia y saberse que es mortal. Ujú. Ok, bien. Estos tres puntos son importantes. Entre el aspecto de lo que hablamos con respecto a la angustia, que esto es algo que en algún momento, eh, la angustia es, como decimos, es el mismo miedo a la muerte. Creo que eso es algo que nosotros podemos entender y contextualizar. La angustia es como el miedo a la muerte, ¿sí? Pero lo interesante es, por ejemplo, que esta angustia de morir no es la situación primordial por el cual sabemos que todos vamos a morir, pero ¿cuál es el punto central de acuerdo a lo que nos está planteando nuestra compañera? La angustia es el tener el conocimiento de que vas a tener un fin, ¿sí? Pero en este aspecto es la incertidumbre de que después de este plano existencial desaparecerás. Déjeme decirles y por qué tenía esta concepción. Porque él tenía una concepción atea de la perspectiva de la vida. Él era ateo. De ahí es que podemos entender mucho su concepción. Y esa es la manera en que nosotros podemos entender cómo la mayoría de algunas personas que siguen esta línea de la psicología de Heidegger pueden caer en esta perspectiva, ¿sí? Estos dos puntos son lo que van a justificar el siguiente punto, ¿sí? La angustia o la ansiedad o la preocupación con respecto a la nada, que es, como dice, lo describió como una forma de miedo o experiencia reveladora de la nada, el hecho de un gran vacío, algo que ya simplemente se terminó, se acabó, ya no hay nada más. O sea, terminando un plano de existencia, el hecho de que dejes de existir es y que te conviertas en nada, es lo que provoca el aspecto de la angustia. Y es lo que nos lleva al punto de la existencia, que en este aspecto sabemos que es cotidiana y muchas veces es inauténtica, anónima, y el ser se encamina a la revelación de su auténtica existencia. En este aspecto vamos a entender un punto interesante con respecto a la fenomenología existencial de Heidegger, que es: lo que hagas en este mundo es lo que va a trascender en tu paso por la existencia del mismo. ¿Qué quiere significar? Que de alguna otra forma no, él niega que haya otra situación más allá de este plano existencial físico, y por lo cual él define que este aspecto que es cotidiana es trabajar en el hoy. Lo interesante de Heidegger es que él trabaja en la concepción de que tenemos que trabajar en el hoy, no en el mañana, porque el mañana no sabe si llegará.
pero con lo que sí puedes trabajar es con el hoy. ¿Por qué dice que también la existencia es inauténtica y anónima? Porque de alguna otra forma la existencia no tiene forma, no tiene un sentido estructurado, y la mayoría de las veces, por ejemplo, nosotros estamos encaminados a cómo nosotros describimos la propia y auténtica existencia de nosotros. En este aspecto, tu forma de percibirte a ti y tu forma de percibir al mundo, ese es el camino de tu verdadera existencia. En este aspecto no debe de importarte lo que la sociedad te diga, sino lo que tú construyas de ti mismo con respecto a tu existencia. Eso es lo que va a determinar qué es real y qué es auténtico, ¿sí? Por eso dice que la existencia es inauténtica y anónima, porque no tiene una connotación de poderse validar. El aspecto de inauténtica determina que no lo puedes validar por medios cuantificables. La existencia no puede ser medida, no puede ser pesada, no puede ser calibrada, no puede ser controlada. La existencia solamente puede ser vivida y experimentada. Es anónima porque la existencia no le pertenece a ninguna persona. La existencia es algo que construye el individuo a lo largo de su vida en el presente, y que la verdadera revelación de su auténtica existencia siempre está en constante construcción y cambio. En este aspecto, el hecho de lo que tú seas hoy no siempre va a definir lo que vas a hacer mañana, pero lo que tú seas hoy, eso es lo que va a definir que exististe en el hoy. No sé si tienen alguna duda o algún comentario con respecto a este punto, antes de que terminemos esta primera parte. ¿Por qué mencionó que es anónima, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Que es anónima? Anónima. Ajá. Sí, es anónima, Anónima, ¿verdad? Sí. porque es anónima porque de alguna otra forma no tiene una sola cara, no tiene una autoría, ¿sí? La existencia no pertenece a nadie, la existencia simplemente es una condición de los seres humanos, y por lo cual no te pertenece la existencia, simplemente existes. Por eso muchas veces ese es el conflicto. Vamos a cerrar ahorita para pasar a la siguiente antes de que se me cierre ¿cómo se llama? Es el link. ¿Les parece? Y continuamos en el siguiente link. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Con respecto a estos puntos que estamos viendo en la clase,
de lo que nos está planteando la psicología de Heidegger con respecto a la angustia, la nada y la existencia. ¿Cómo estamos? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar a esta perspectiva que nos está planteando? ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. ¿Sí tienen alguna duda, algún comentario con respecto a estos puntos? Entonces, la angustia, la nada o la existencia. ¿Cómo vamos hasta el momento? Por mi parte, todo bien, maestro. Perfecto. Igual, profe, todo Igual. bien. Bien. Lo interesante va a ser cuando les voy a encargar el trabajo que me van a hacer terminando este tema, que me van a hacer un análisis de una película muy interesante. Ahí sí las voy a subir y voy a ver si se las puedo, si les puedo pasar el link hoy mismo, porque sí la película que les voy a presentar la van a tener que ver como 7 veces para poder realizar la tarea que les voy a pedir. Pero bueno, y espero que les quede claro. Bueno, seguimos, Mirna, te escuchamos. Bueno, aquí, pues en lo que investigué se mencionaba mucho de que Heidegger no se basó en lo que es la época, pero se dice que es un error pensar que la fenomenología de Heidegger es la misma que la de Edmund, pero sin época, porque en una fenomenología sin época no sería tal. Tampoco es correcto decir que Heidegger no necesitaba ya de la época, simplemente porque lo presupone. Pero fue cuando en un curso de Marburgo que tomó Heidegger sobre la historia del concepto del tiempo, aborda Heidegger que el problema de la época, otorgándole su lugar adecuado, donde él ya estaba consciente de que admite la importancia de lo que es la época. A Heidegger le interesa poner lo que es el relieve del carácter de la reducción, mientras que Edmund se preocupa por continuar en busca de algo que está dado absolutamente y ya lo llega a encontrar en lo que es la conciencia pura. Pero para Heidegger esto sigue siendo un problema que no le permitía continuar en la perspectiva de la pregunta de lo que es el ser o qué, o más bien de un planteamiento a la pregunta por lo que es el ser. Ujú. ¿Y eso qué significaría, en pocas palabras? ¿O cuál sería la definición entre Husserl y Heidegger en sí? Pues que Heidegger comienza distinguiendo lo que es entre ser y lo que es el ente. Él lo determina que el ser es lo que determina al ente. En cuanto al ente es una cosa o algo Ujú. que es. Entonces, el ente o cosa, mientras que el ser es lo que hace posible a todo que. Esto sí, pues llega a confundir un poco, pero lo que puede aplicarse a cualquier cosa o el ente. Sí, creo que ese es un punto básico. Y aquí es en donde lo voy a tratar de contextualizar lo que nos está planteando. Desde la perspectiva de Husserl sabemos que normalmente él era demasiado reduccionista. ¿Qué significa reduccionista? Sabemos que viene de la tradición de Brentano, que Brentano estaba demasiado sujeto a la cuestión de los objetos. En este aspecto hablamos la perspectiva de Husserl,
acerca del sujeto, pero del sujeto en base a las cuestiones físicas y lo absoluto, lo concreto. Sin embargo, la diferencia que nosotros vamos a encontrar del epoge, que en este aspecto el epoge en Heidegger está establecido en lo que es la esencia del ser, pero no de un ser absoluto, ¿sí? Y lo quiero plantear en el pizarrón de esta forma. Para que lo podamos entender el aspecto de lo que es esta diferencia del epoge en Heidegger, está en establecer, por ejemplo, de que de alguna otra forma para Husserl definía esto. Husserl definía la realidad en base a que el sujeto ahora sí que el sujeto describía el objeto, ¿sí? El objeto, y que el objeto era hasta donde podía llegar o la cosa hasta donde podía llegar. Y normalmente, y lo que a veces sucede con Edmund Husserl, es que el objeto, si está en el plano existencial, hasta ahí llega su concepción fenomenológica, hasta ahí llega. Sin embargo, la perspectiva que nos está explicando en este sentido nuestra compañera con respecto a Heidegger va más allá. ¿En qué sentido? Heidegger plantea esto. Cuando hablamos que, a diferencia de que el ente o algo que existe define al hombre, de alguna otra forma, Husserl había llegado de que si la justicia existía, entonces lo único que hacía el hombre, de acuerdo a la perspectiva de Husserl, era validar su existencia en base a cuestiones estrictas y absolutas, o sea, a cuestiones medibles y cuantificables. Sin embargo, en la perspectiva de Heidegger define que, por ejemplo, que es el ser quien define el ente. Ente es un concepto para definir, lo que definimos es algo que existe por el hombre. Algo que existe en el hombre, pero no en plano material o físico, como lo quieran llamar. En este sentido, aquí es en donde va a determinar un punto interesante Heidegger con respecto a esta perspectiva. Si determinamos que Heidegger nos dice que el ente existe, en ese aspecto él plantea de que todo está en función de el ser. El ser va a definir lo que nosotros vamos a entender como el ente. Este ente es algo que existe por nosotros, y en este aspecto, desde esta perspectiva, diríamos que Heidegger dijo que todo lo que hemos creado es gracias a nosotros, no existe en el plano material.
De allí es el término en el cual, por ejemplo, la manera en que nosotros entendemos la justicia, el orden y las leyes en sí, en el plano existencial, no existen. Desde la perspectiva fenomenológica de Heidegger, no existen las leyes. Y me dicen, maestro, ¿cómo es posible? Las leyes como contexto material físico no existe. Existe la ley como un ente, algo que existe, y lo que vemos manifestado no es la ley en sí misma, sino sus manifestaciones en la conducta del ser humano. ¿Sí? Si una persona se apega a los lineamientos de una ley, entonces determinamos que valida la existencia de este ente. Si una persona, desde la perspectiva de Heidegger, no cumple con los aspectos de la ley o de una ley, niega la existencia de este ente y por lo cual no lo aplica. Entonces, desde esta perspectiva diríamos, si una persona dice que hay Dios, desde la perspectiva de Heidegger, es porque primero tuvo que haber surgido en el ser la creación y las características de este ser llamado Dios. Y por lo cual, y si hay Dios, tiene que seguir ciertos lineamientos y reglas que estructuran la característica de lo que marca esta idea de la divinidad o Dios. Pero si mi ser niega la existencia de Dios, entonces no se ve reflejado esa naturaleza en mí en cuanto a mi conducta y en cuanto a mi forma de vida. Entonces, por lo cual, el punto interesante donde vamos a determinar el aspecto de Heidegger que en algún momento tenemos que aterrizarlo, es que Heidegger va a definir que si tú no manifiestas por medio de tus acciones, más adelante, la existencia del ente, es que esto no fue creado o fue asimilado por tu ser y por lo cual no existe. Así como nosotros decimos, es que esa persona nos ama o no nos ama, o esa persona siente amor o no siente amor. Para definir el término amor, primero tuvo que ser creado y tuvo que haber surgido de la creación y la construcción de este ser o de esta persona, para que en él se cree una manifestación particular de este ente llamado amor. ¿Sí? Sabemos que el amor como cuestión material no existe, pero es algo que ha creado el ser humano. ¿Sí? En este sentido, si la manifestación de amor no se da en el plano de la conducta o la naturaleza del ser, niega la existencia de este ente. Entonces de ahí podemos decir que hay personas que no manifiestan tener amor, y eso explicaría por qué hay personas que no lo sienten, porque en su plano existencial no lo han creado y no existe. ¿Cómo vamos hasta este momento? Todo bien, maestro. Más fuerte para que yo los escuche. Por mi parte, todo bien. ¿Seguros? Ok, muy bien. Entonces, de aquí es en donde vamos a estar definiendo
este punto. Espero que les haya quedado claro. Sí, te escucho, Natalia. ¿Quieres O sea que, o sea que no o sea, nosotros negamos la existencia de algo a menos que ya hayamos sentido eso o hayamos visto aquel cosa. ¿A eso se refiere con lo que dio el ejemplo del amor? el hecho de sentirlo, tuviste que haber, el hecho de sentir amor significa que en algún momento tú lo has experimentado y tú lo has creado, tú lo has manifestado como un ente en ti. Si no has manifestado ni construido la idea de amor, no lo has creado, no has traído este ente a tu plano existencial, aunque no se dé en tu plano material, de forma concreta en sí, pero lo manifiestas a través de acciones, porque sabemos que el amor no tiene forma, no tiene color, no tiene olor, o sea, no hay cómo medirlo, no hay forma de medir el amor. Por eso no existe en el plano material como algo establecido y estandarizado. Pero si tú dices, yo siento amor, es porque de alguna otra forma tú has creado este ente del amor también al momento de manifestarlo con tu conducta. Lo interesante es el hecho de recibir amor. No puedes recibir algo que tú no has creado por ti o para ti. Para decir que alguien te quiera, tienes que establecer el principio de amor para ti mismo, primero, antes de poder exigirlo hacia los demás o haberlo creado para ti mismo, darlo y así de esa misma medida poder recibirlo. Y ese es un proceso. Si no está el ente del amor en ti, entonces por eso no va a ser difícil que tú sepas reconocerlo. ¿Y por qué lo vas a reconocer? Pues porque no existe para ti. Y como no existe para ti, tú interpretarás de otra forma las actitudes o cómo te sientas. ¿Sí me explico o todavía hay alguna duda? Ya, gracias maestro, ya lo entendí. Sí, profe, está bien. Perfecto. Sí, yo sé que es un poquito complicado. Bien, creo que cuando pasemos a vamos a pasar después con Soren Kierkegaard, que es un poquito, es diferente la perspectiva. Quiero que vean después a Soren Kierkegaard lo que es el lunes. Voy a ver a quién en Jareto, ya vi a quién. La estoy viendo en mi pantalla. Está en la esquina de abajo de mi pantalla. Y empieza con L y termina con Leslie. Pero bueno, ahí después le diré. Sí, está bien, profe. Ok, muy bien. Ok, no te rías porque tú Misael, tú después vamos a ver el existencialismo de Sartre y eso va a ser muy bueno. ¿Para qué? ¿Para qué no te rías? No es cierto. Ok, bueno, vamos a seguir avanzando con esto. Obviamente, sabemos que de alguna otra forma Martin Heidegger dio algunos pasos para lo que tradicionalmente vamos a conocer como existencialismo. Si se dan cuenta, vamos evolucionando con respecto a las perspectivas psicológicas. Bien, es por eso, de acuerdo a Heidegger, la importancia, todo nace de la cuestión del ser, y eso debe de quedarnos bastante claro. Bien, ahora tenemos una perspectiva un poco en cuanto a la diapositiva de nuestra compañera. Voy a compartirla, la siguiente diapositiva, para que podamos quedar un poco más claro qué nos dice. Adelante, te escuchamos.
Sí, sí, profe, un momento. Bueno, aquí viene por demostrar que en Heidegger queda, pues, como ya vimos, todavía se ve lo que es la época, que no quiere decir que lo que se está comprometiendo con toda la fenología de Edmund, sino que más bien aquí Heidegger se basa en lo que son tres conceptos, que son la época y la reducción, que ya vimos, la reflexión, que son conceptos que operan en lo que es la exposición de la filosofía de Heidegger, que dependen en Edmund, que es la meta a la cual se dirigen, que viene siendo lo que es la región de la conciencia pura, que por lo tanto hay que mirar, se mira en una cierta dirección distinta de lo que es a la conciencia pura o subjetividad trascendental. Y entonces aquí viene siendo lo que es una ruptura fundamental de Heidegger con Husserl, Sí. que consiste en lo que es una posición respecto a la dirección que ha de tomar como una descripción consciente en su posición respecto a lo que es la fenomenología, que viene siendo lo de la filosofía estricta y la pregunta por lo que es el ser. Ujú. Lo interesante es la pregunta, ¿cuál es el sentido del ser? Nadie puede generalizar esa pregunta. Por eso dice que el sentido de cuál es el sentido del ser eh, es preguntar hacia dónde vamos o cuál es el sentido del ser para tener una propuesta unificadora con respecto a la naturaleza humana. ¿Cuál es el sentido de la naturaleza humana? Es muy difícil porque cada perspectiva depende del contexto, de las cuestiones regionales, ¿sí? Y muchas veces esa es una pregunta obviamente existencial, pero que tiene un plano dentro del aspecto de explicar, por ejemplo, el poder tener un proceso de introspección con respecto a cuál es mi propósito para mí como persona en este momento histórico. Esa sería la pregunta, ¿cuál es el sentido del ser? ¿Por qué existo? Lo interesante acá, cuando habla el sentido del ser, él empieza a trabajar con el tema del propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuáles son, de alguna otra forma, el objetivo? ¿Cuál es la misión del hombre? ¿Cuál es la misión del ser humano, por así decirlo? ¿Sí? Y como no tiene un aspecto tan exacto, eso es lo que establece el conflicto. Y normalmente, y Heidegger no es el único que a veces ha eludido esto, porque es una pregunta que se ha lanzado y nadie la ha podido responder. Cada quien trata de darle una resolución aproximada, pero no ha determinado de forma absoluta cuál es el sentido del ser. ¿Por qué? Porque es hasta cierto punto subjetiva, sabiendo que el ser no tiene características de tipo, de alguna otra forma auténtico, no es anónimo el ser, no vivimos en un ambiente de colmena en el que todos pensemos lo mismo, actuemos de la misma forma. Entonces el sentido para cada persona es diferente. Y eso es lo que determina el problema de la perspectiva fenomenológica de Heidegger. Porque es una pregunta que se lanzó y hasta el momento nadie, y es posible que pasen otros 2 o 3 siglos y nunca terminemos de responder la pregunta de cuál es el sentido del ser, porque hasta la fecha no se ha podido responder eso.
porque es llegar a la conciencia pura. La conciencia pura es, por ejemplo, esa conciencia que es unificadora y que tiene características que nos hacen de alguna otra forma homogéneos en cuanto a especie. Lo interesante de aquí, lo que manejaba Heidegger y llegó a la conclusión, es por qué siendo de una misma especie somos tan diferentes. Si lo comparamos con con los animales tienen la misma esencia genéticamente. Un león se parece a otro león, actúa como león, piensa como león, pero un hombre de hace 20 años no tiene el mismo pensamiento, ni la misma actuación, ni el mismo sentido o propósito de vida que un hombre en este momento de la historia. Y lo interesante acá es encontrar cuál es el sentido, hacia dónde vamos, qué hacemos, por qué lo hacemos, etcétera. Entender y encontrar, por ejemplo, ahora sí que el Santo Grial, la naturaleza de la conciencia pura es hasta cierto punto difícil. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí. No sé qué clase es. Ahorita le pregunto a la maestra. Ahora bien, reducir no es ir alejando lo que es la región de la conciencia pura, ni reflexionar sobre sí mismo de lo que es el ser y el ente, sino tal acto es transceder al ente, que no ocurre de una manera ingenua ni reflexivamente, que es el modo originario y fundamental del ser, que se muestra a sí mismo. Tampoco viene siendo originario lo que son de los entes. Por favor. Perdón. Sí. Ay, me perdí. Más bien dice que hay que desencadenar lo que es el ente particular para poder mirar más allá de los entes y el ser, y que esto es en sí más un époque. Pues finalmente se logra ver una visión originaria de lo que son el ser para lograr lo que es el modo originario, como el ser de que es mostrar a sí mismo. Y esto viene siendo una reducción fenomenológica. También se ha llegado a señalar que la filosofía de Heidegger es un pensamiento que se lleva a cabo desde una actitud natural, pero el modo fisiológico de Heidegger a la pregunta por el ser, como ya vimos, no admite una contraposición alguna. Lo que Edmund había surgido como la diferencia entre ser ideal y ser real, que lo convirtió en la diferencia entre esencia y hecho, para finalmente anunciarse como diferencia de actitudes a saber, reflexiva y la natural, que no resiste a la pregunta de Heidegger de qué es el ser, más simplemente es la cuestión de la realidad y esencia, que son ambas. Así es. Realidad y esencia son ambos. No hay nada más. Pero ahora sí que buscar el hilo negro es un poco diferente, pero creo que pues hasta este punto, hasta ahí llegaríamos con esto. ¿Hay alguna duda antes de que ya los deje ir? Porque sé que tienen otra clase. Por mi parte no, maestro. Bien, bueno. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. El lunes por ejemplo, vemos, vamos a empezar a ver lo que es otra perspectiva, que es de Soren Kierkegaard, que es diferente y es un poco la contraposición a lo que nos va a estar planteando Heidegger, y van a ver por qué, y más por los antecedentes. Por mi parte sería todo. Les voy a dejar un ejercicio para ver la película y a realizar el análisis de acuerdo a la perspectiva de Martin Heidegger y ver cómo ustedes la pueden realizar.
resolver o cómo la analizan. La discutimos rápidamente y ya después pasamos a la exposición de Soren. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Bueno, Sí, profe. entonces nos vemos la siguiente clase y buen fin de semana y no lo dejen para último el ejercicio. Voy a tratar de hoy subirles el enlace para que lo vean. Véanla primero 3 o 4 veces. A lo mejor sí les va a costar un poco de trabajo entenderla y ya después la discutimos si tienen dudas el lunes. Éxito y nos vemos la siguiente clase. Gracias, Profe, maestro. Hasta luego. Profe, luego. entonces la exposición sería para el lunes. A ver, uno es el lunes, sí, pues porque tenemos clase el lunes. Ajá, ok. Bueno. Sí, exactamente es para el lunes, pero es un poco más sencillo, Soren, no es tan complicado. Ahí te pongo después el nombre completo para que lo busques. Soren Kierkegaard, lo que es la fenomenología de Soren Kierkegaard. ¿Sale? Ok, gracias. Bien, bueno, pues ahora sí me despido. Les deseo buen fin de semana y éxito en todas sus clases. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.